En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden, con muchísimo frío. Pero esa es otra historia. Y ya directamente vamos a la entrevista de hoy. Desde producción ya me confirman que está en línea Aníbal Corina. Él es gerente general de Bancar. ¿Cómo estamos, Aníbal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince. Hola, Ada. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con frío también. Muchas gracias por el espacio. Terrible, pero bueno, hay que soportarlo. Aníbal, te estamos llamando porque en estas semanas salió como tema, como foco central, este proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, y nos gustaría entender un poco en qué consiste esta propuesta normativa, que por cierto, hoy aparece en el inciso 5 como punto a ser tratado en la Cámara de Diputados, que ya tiene de hecho una media sanción en el Senado. Pero antes me gustaría, Aníbal, empezar con lo más básico para que la gente pueda entender y empezar a dimensionar lo que estamos hablando. Cuando decimos Sistema Nacional de Pagos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Aníbal? Sí, bueno, gracias por el espacio, Prince. Yo creo que es un proyecto de ley que es sumamente importante, ¿verdad? Paraguay hace un buen tiempo que viene necesitando una actualización de la ley del Sistema Nacional de Pago. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Pago, hablamos de todo tipo de pagos con cheques, con tarjetas, con transferencia, con billeteras electrónicas, con cheques, o sea, con medios de pago de todo tipo. Y bueno, la verdad que este proyecto de ley, así como lo estaba hablando, ya tiene una media sanción de senadores. Es un proyecto de ley que está muy completo, muy correcto, pero que tiene un inciso en particular. Tiene como 35 artículos, la verdad que es un proyecto bastante extenso, Sí. Pero tiene un inciso en particular que es el que generó nuestra preocupación, y bueno, el cual es el que se está discutiendo hoy, principalmente del lado mediático. A nosotros nos hubiese gustado que sea una discusión más desde el punto de vista de una audiencia pública o de una mesa de debate, pero bueno, es un poco lo que se está dando hoy en día, lastimosamente, y nosotros como Bancar, la verdad que creemos de que nos afecta directamente este inciso, y por eso tuvimos que levantar la voz, ¿verdad? Cuando estabas mencionando de este inciso en particular, ¿de qué estamos y de cuál estamos hablando, Aníbal? Y si también pudieras aterrizar más el término y bueno, lo que contempla parte de este artículo. Sí, espectacular. Yo creo que un punto que es importante es cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es primero una actualización, ¿verdad?, de todo el marco normativo, buscar también de que a partir de esta ley tengamos más seguridad, tengamos más interoperabilidad, que el Banco Central tenga mayores atribuciones desde el punto de vista de la regulación, que sea un regulador más activo, y nosotros estamos de acuerdo con esto. Pero este inciso en particular habla de la posibilidad de que el Banco Central pueda exigir la separación de los roles de una compañía, ¿verdad? Separaciones estructurales. Entonces, esto llevando a la práctica y un poco con los debates que se están dando, básicamente lo que se busca en este inciso es que Bancar no pueda ejecutar los dos roles que hace actualmente en el ecosistema, ¿verdad? Bancar, por un lado, tiene un rol de procesamiento, ¿verdad?, donde sus clientes son entidades financieras, cooperativas, telefónicas, otras procesadoras, etcétera. Sí. Y por otro lado, Bancar también provee el POS para el comercio, ¿verdad? Entonces lo que dicen ellos es, bueno, podés hacer las dos cosas, ¿verdad? Lo que dice en realidad, lo que dice el proyecto de ley, si es que vos haces las dos cosas, o sea, el Banco Central va a poder pedirte de que se pueda separar en dos compañías totalmente independientes, ¿verdad? Y eso a nosotros nos genera muchísimas dudas, primero que nada, por cuál es el objetivo de separar una empresa que hoy funciona realmente muy bien, ¿verdad? Ustedes,
siempre hablamos un poquito de las cifras que estamos teniendo en nuestro mercado, de cómo viene creciendo el mundo de los pagos electrónicos. Entonces, ¿por qué la necesidad de tener que separar la compañía, verdad? Sí. Un poco la explicación que escuchamos desde el Banco Central es de que el problema radica en la participación de mercado que tiene Bancar, y que el objetivo es que esta participación de mercado sea dividida entre nuevos actores, y que Bancar no tenga tanta participación de mercado, ¿verdad? Lo cual obviamente nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Bancar es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado, que viene trabajando hace muchísimo tiempo, que viene invirtiendo muchísimo dinero en los últimos años, y no vemos un motivo válido técnico para realizar esta separación, teniendo en cuenta que todos los objetivos que busca la ley se pueden cumplir sin tener que separar una compañía, ¿verdad? Ese es un poco el fondo que hay en este tema. Acá se habla mucho del tema de la interoperabilidad. Fíjense que, bueno, Sí. hablamos muchas veces de esto. Hoy más del 80% de las transacciones ya interoperan. Hay una parte que falta interoperar, y esta ley le va a dar la atribución al Banco Central para poder reglamentar esta interoperabilidad, pero de vuelta, nosotros no vemos en ningún lado la necesidad de tener que separar una compañía. Imagínense ustedes tener que hacer dos compañías totalmente diferentes, con diferentes accionistas. Eso va a implicar, por un lado, una pérdida total de la eficiencia. Cuando se pierde eficiencia, se incrementan los costos, y eso va a terminar impactando a la ciudadanía. Por otro lado, va a implicar una búsqueda de nuevos accionistas. Yo no sé qué grupo o quién estaría atrás de comprar una de las dos empresas que se separen, o las dos, porque realmente hoy nosotros no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener esto, ¿verdad? Esa es un poco la situación. Hay muchísima imprevisibilidad, hay muchísima preocupación, y obviamente nuestros accionistas, que ustedes saben que son bancos y financieras, están sumamente preocupados porque ellos también ven atentado, ven un riesgo hacia su compañía, ¿verdad? Una empresa que ellos crearon hace 40 años, ¿verdad? Totalmente. Aníbal, tengo entendido que había un borrador que no contemplaba estos incisos que mencionás. ¿En qué momento se incorpora o se incluye? Y decías que tampoco hubo un proceso de socialización de esta propuesta normativa. Sí, esa es una muy buena pregunta, Princita, te agradezco. En diciembre del 2024, Sí. hace 6 meses, el Banco Central socializó en su página web el borrador del proyecto de ley. Ese proyecto de ley no incluía el inciso así como está redactado hoy. Para ser más específico, no incluía la atribución de separar los roles. Decía Sí. que el Banco Central iba a definir los roles, pero en ningún lugar decía que iban a separar los roles. Ese documento hasta ahora está en la página web del Banco Central, ¿verdad? Sí. Nosotros vimos ese documento como Bancar, analizamos, estábamos de acuerdo con el documento a grandes rasgos, que básicamente se daban muchas atribuciones al Banco Central, pero bueno, creemos que también eso es necesario para poder ordenar un poquito el mercado. Pasaron los meses, y bueno, cuando llegó a Cámara de Senadores, nosotros nos enteramos de que se había agregado este inciso. No entendíamos por qué, hasta que la semana pasada, bueno, con algunas declaraciones que dieron miembros del directorio del Banco Central, entendimos de que era un inciso que lo que busca es la distribución de la participación de mercado de Bancar, ¿verdad? No lo digo yo, lo dijeron ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nuestra preocupación, el argumento que utilizan para esto es de que en realidad una comisión del Senado le preguntó a ASOBAM qué opinaba de ese inciso en algún momento del proceso, pero ahí hay que aclarar que ASOBAM es un gremio, Bancar es una empresa. En Bancar hay accionistas que son miembros de ASOBAM, hay accionistas que no son miembros de ASOBAM, o sea, nosotros somos una empresa totalmente independiente del gremio, porque sí, obviamente coincidimos en accionistas, pero yo creo que en un tema tan importante, tan grave como este, no puede haber una comunicación indirecta, como comentaron desde el Banco Central, ¿verdad?
Sí, de hecho leí el comunicado y decía exactamente lo que estás mencionando, Aníbal. Con respecto a si consideran que esta propuesta de ley afecta al principio de libre competencia y de qué manera, Aníbal, porque asumo que el análisis ha sido exhaustivo y hay una posición muy firme que lo dieron a conocer y lo siguen dando a conocer como Bancar. Sí, nosotros creemos que sí afecta a la libre competencia. Creemos también de que esto nos va a dar una inseguridad jurídica importante, va a ser un antecedente realmente muy malo, sobre todo por no haberse abierto la conversación previa. Sí. Hoy Bancar tiene una participación de mercado importante, nosotros no la negamos, pero eso también es fruto del trabajo que viene haciendo, ¿verdad? Y que creo que en tu programa siempre hablamos y siempre nos dan un espacio para contar esto, y creo que eso es importante. Nosotros hace 3 años teníamos 30.000 comercios que aceptaban tarjeta en Paraguay, hoy tenemos más de 100.000. Y eso no es que se dio porque tuvimos viento a favor o porque era una tendencia. Eso se dio porque Bancar se puso a innovar, porque Bancar trajo, para traerle un ejemplo, Bancar es el único procesador hoy de aceptación de pagos que trajo el POS que no imprime el ticket, el POS chiquitito que vemos en la calle. Ese POS que nosotros trajimos y que invertimos millones de dólares en traer a Paraguay, hoy es el POS más exitoso que tenemos y el que hizo que muchísimos comercios se puedan sumar y el que hizo que se pueda bajar los costos para los comercios. Y ese tipo de innovaciones son las que hacen que realmente se desarrolle el ecosistema. Nuestros competidores podían haber hecho exactamente lo mismo. Totalmente. Es un POS chino, es configurar, es comprar, es invertir, es traerlo y es comercializar, obviamente. Pero no tomaron esa decisión, ¿verdad? Y hoy se quiere por ley de alguna manera redistribuir la participación de mercado de Bancar, ¿verdad? Y el mismo ejemplo lo puedo llevar al QR, donde nosotros en el QR lanzamos hace 5 años, hoy tiene más de 10 millones de transacciones por mes. Recuerdo siempre que en el primer año teníamos 9.000 transacciones y estamos felices, hoy tenemos 10 millones. Entonces, ¿y por qué creció el QR? Porque básicamente lo impulsamos nosotros con todos nuestros accionistas, con todos los aliados estratégicos que tenemos. Hoy el QR puede leer una telefónica, puede leer un banco, una financiera, una cooperativa, puede leer otra operadora de pagos. O sea, nosotros lo abrimos para todos y eso también demuestra el compromiso nuestro con la interoperabilidad que tanto se habla y que a veces se confunde y se dice no. Tiene que ser interoperable. ¿Y qué es más interoperable que esto? O sea, ¿cuál es la prueba que Bancar se opone a la interoperabilidad cuando realmente nosotros estamos implementando este tipo de prácticas que realmente son ejemplos de interoperabilidad, ¿verdad? Así es. Aníbal, con respecto a esta regulación o esta propuesta de nueva regulación, ¿había una justificación para que se haga un cambio tan profundo de la normativa atendiendo el sistema actual? ¿O por qué se hace este proceso de querer hacer este tipo de reformas y, como ya mencionabas, con posibles implicancias muy, muy graves? Sí, el proyecto de ley para mí es súper necesario. Realmente es necesario. Es algo que estábamos esperando. Nosotros tenemos una ley que ya es bastante antigua y esto va evolucionando. O sea, todos sabemos los riesgos que también acarrea esto. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo es con el proceso que se dio para este proyecto de ley y con este inciso en particular, ¿verdad? Al comienzo reclamábamos más tener voz, poder ser escuchados. Ahora que quizás entendemos un poquito la razón atrás de este inciso, es como que también ya sabemos por qué no fuimos parte de todo el proceso, ¿verdad? Se pone como ejemplo siempre acá a países como Argentina o como Chile. Chile tuvo una audiencia pública para discutir esto, donde algunas cosas se hicieron, otras cosas no se hicieron, pero todos los actores fueron partícipes de esto. Y una cosa súper importante y con muchísimo respeto hacia nuestras autoridades es que realmente no es una situación cómoda tener que sacar un comunicado como el que nosotros sacamos, ¿verdad? No es una situación cómoda estar en boca de los medios por una oposición contra un proyecto de ley que realmente en el fondo busca un bien común y estamos de acuerdo.
pero tampoco nosotros podemos quedarnos callados cuando vemos que nuestros derechos están en riesgo, ¿verdad? Y sobre todo nuestra empresa está en riesgo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente tuvimos que salir con esta postura. Nosotros hablamos con algunos colegas sobre esto. Hay algunos colegas que sobre todo dicen, Aniva, nosotros creemos de que estamos de acuerdo contigo, estamos de acuerdo con tener participación, queremos tener participación, pero también es complicada la situación de tener que manifestarse de alguna manera en contra del regulador o en contra de lo que se está discutiendo hoy. Nosotros lo que pedimos es eso, ¿verdad? Un poco más de participación en este tipo de proyectos que realmente le pueden impactar a la ciudadanía, ¿verdad? Y en ese sentido, Aníbal, en caso de que prospere esta propuesta normativa, ¿ya analizaron las posibles consecuencias que puede traer este tipo de ley o de reforma, Aníbal? Sí, nosotros tenemos varios escenarios. Sí. De si realmente esto sale de esta manera. Hoy la imprevisibilidad es total, ¿verdad? Porque hoy como está redactado el artículo es bastante ambiguo y nos basamos más en las declaraciones o en las aclaraciones que hicieron a la prensa especialmente, pero hoy tenemos realmente un escenario bastante de mucha imprevisibilidad, ¿verdad? Y esa poco es la gran preocupación, ¿verdad? Vos sabés que en este negocio de la tecnología, una semana o un día hace la diferencia, ¿verdad? Sí. Uno tiene que estar innovando en todo momento, tiene que estar buscando nuevos productos, nuevos servicios. Te lanza un servicio y está pensando en el siguiente, y todo el lanzamiento de cada uno de los servicios y de cada uno de los productos implica una inversión atrás. Seguramente este proceso va a hacer de que nosotros tengamos que poner de alguna manera un freno de mano en ciertas cuestiones, principalmente asociadas a la inversión, ¿verdad? Nosotros en los últimos 5 años invertimos más de $50 millones, que me parece que no es poco dinero, y es todo en tecnología para asegurar la estabilidad de los servicios, para asegurar la atención y sobre todo para seguir innovando, ¿verdad? Aníbal, en este escenario hubo un acercamiento por parte del sector público de entidades vinculadas a esta propuesta con Bancar, o todo ha sido vía comunicado también desde la entidad? Estamos hablando del Banco Central y no sé si también el Ministerio de Economía se haya pronunciado al respecto. ¿No hubo un acercamiento, una mesa de diálogo tratando de encontrar como un punto de equilibrio? No, hasta el momento no. Un poquito lo que nos comentaron, sí, tanto en la audiencia que tuvimos ayer en la Cámara de Diputados con una de las comisiones, es de que en su momento, o sea, una vez que esto se apruebe, va a haber una mesa de diálogo y se va a empezar a analizar los siguientes pasos, y que esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero la verdad, para serle súper honesta, a nosotros nos preocupa muchísimo esa mesa de diálogo, porque el antecedente no es muy bueno, ¿verdad? O sea, justamente este antecedente de que un inciso tan importante no se ha comunicado de manera clara, nos deja preocupados para lo que se viene para adelante. Obviamente nosotros tenemos siempre las puertas abiertas a la conversación, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir remando, como se dice, pero no por eso no queremos quedar callados, y la verdad que bueno, al final de cuentas nosotros buscamos es que salga algo claro, y que sobre todo que el tarjeta viente, que el usuario final no sea afectado, que el comercio no sea afectado con ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Hoy yo creo que nuestro país está viviendo un momento muy bueno en el crecimiento de pagos electrónicos. Siempre mirábamos con envidia a otros países como Argentina o como Estados Unidos, y hoy hay muchos indicadores que nosotros tenemos y que estamos muy por encima de ellos, ¿verdad? Inclusive Estados Unidos, ¿verdad? Y le voy a poner algunos ejemplos. En Paraguay, el de Bancar, en realidad el 95% de los POS que nosotros tenemos son POS con tecnología Android, ¿verdad? Ya son todos de última generación. Uno mira esto en Estados Unidos, no pasa el 50%, ¿verdad? Entonces hoy ya tenemos un parque
de POS, que es de última generación. Esto también, nuestro competidor directo, que es Dinel, con la misma cosa, ¿verdad? O sea, ellos están renovando su POS, no sé cuál es el porcentaje que tienen, pero viene creciendo el ecosistema y nos parece que es súper bueno. Lo mismo desde el punto de vista de las entidades financieras. Hoy las entidades financieras, más del 90% de las tarjetas son tarjetas sin contacto. Y van a decir, bueno, sin contacto no es mucho la diferencia. No, la tarjeta sin contacto es mucho más segura que la tarjeta que tenés que pasar la banda, ¿verdad? Sí. Y es mucho más cara también para los bancos, pero ellos renovaron el 90% de las tarjetas. Esto vos comparás con otros países y no llegan al 50%, no llegan al 60% de penetración. Entonces, yo creo que hay que destacar, yo siempre decía eso, a nosotros nos cuesta mucho como país hablar de nuestras bondades, y quizás tenemos que empezar a reforzar eso y no tomar este tipo de medidas que realmente pueden llegar a afectar a algo que está funcionando muy bien, ¿verdad? Aníbal, antes de terminar la entrevista, agradecerte tu tiempo. ¿Algunas reflexiones finales o un mensaje final? Bueno, porque también genera mucha preocupación en ese espacio de la población que obviamente también utiliza de manera muy asidua y que los números acompañan tal como estás diciendo. Sí, primero agradecerles mucho el tiempo. O sea, para mí es realmente muy importante, y lo hablábamos la semana pasada, de que este tipo de temas la ciudadanía conozca, porque ya es parte de su día a día. Sí. Creo que todos estamos muy acostumbrados a pagar con QR, a pagar con Apple Pay, con Google Pay, a quejarnos cuando en un comercio no hay POS. Es cierto. ¿Cómo que no va a tener POS, verdad? Y yo decía hace un mes, 2 meses nomás, hacíamos una conferencia de prensa para contar de que en identificaciones ya podía pagar la cédula con tarjeta, ¿verdad? Y como una evolución. Y yo creo que ese tipo de crecimiento y ese tipo de evolución es lo que nosotros tenemos que seguir buscando. Tenemos que tratar de que la tecnología realmente sea un aliado para seguir creciendo como economía, y no perder el foco en este tipo de iniciativas que van a demandar seguramente temas más de reorganización, temas estructurales, temas que van a frenar un poco la innovación en un momento tan bueno, ¿verdad? Justo en un momento en el cual nuestra economía digital viene creciendo de una manera acelerada. Cada vez tenemos más cuentas bancarias, cada vez es más normal que todo el mundo te dé su alias para cobrar, o te dé su QR. Entonces, la verdad que es una pena que estemos charlando de esto en este momento, pero bueno, nosotros teníamos que salir a manifestar un poco nuestra postura y nuestra preocupación, porque realmente nos sentimos afectados con este inciso en particular, ¿verdad? Vamos a seguir monitoreando qué es lo que ocurre y bueno, a la expectativa también de lo que se trate hoy en Diputados. Que tengas un excelente día, Aníbal. Muchas gracias, Prince, muchas gracias a la audiencia, y ojalá en pocas semanas podamos volver a hablar, pero ya de los buenos números que se vienen dando en nuestro ecosistema digital. Así será. Gracias, Aníbal. Estuvimos con Aníbal Corina, gerente general de Bancar, hablándonos sobre las implicancias del proyecto que regula el Sistema Nacional de Pagos en Paraguay. Una posición dada a conocer por Bancar y también por otros gremios como ASOBAN, la Cámara Nacional de Servicios y Comercios. Y bueno, la decisión de llevar adelante esta propuesta normativa que hoy aparece en el punto número 5 dentro de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, y ya lo decía Aníbal, lo que se espera y el impacto que se generaría de prosperar esta propuesta normativa no es nada alentadora para todo este proceso de digitalización que ha tenido Paraguay de un tiempo a esta parte, y que de hecho nosotros hacemos uso y beneficio de eso, Ada, y decía también Aníbal, y coincido totalmente con él, cuando de repente vamos a un comercio y no tienen POS, entramos en crisis porque la gente casi ya no usa efectivo, y ha sido obviamente el proceso de toda esta inversión que ha tenido el sector privado en esta economía digital, como se conoce, y en este proceso de transformación digital en medios de pagos. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa. A la vuelta seguimos con más información en Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía, y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero.
MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, entre el 24 y 28 de junio de 2025, los puertos chinos registraron su semana más ocupada de la historia, con 6.7 millones de contenedores estándar movidos tanto a nivel nacional como internacional, lo que representa un aumento del casi 6% respecto a la semana anterior. Este récord se atribuye a la prisa de los exportadores para enviar mercancías a Estados Unidos antes de que expire un plazo arancelario programado para principios de julio, vinculado a la tregua comercial iniciada a principios de junio con Washington. Además, se observó una reactivación general en otras modalidades logísticas. Vuelos internacionales de carga mantuvieron niveles altos a pesar del fin de una exención para pequeños paquetes, mientras que la carga ferroviaria y los vuelos internos de carga alcanzaron picos no vistos en este periodo del año, con más de 2.100 vuelos de carga en la semana anterior al domingo. Este impulso coincide con una estrategia regional. Exportadores no solo chinos, sino también de Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y Tailandia reportaron envíos récord a Estados Unidos en mayo y la primera mitad de junio. Más información a nivel internacional y tras el anuncio del presidente Donald Trump de que habría un alto al fuego, hubo algunos cambios en el panorama internacional y en ese sentido Reuters da cuenta que tras el anuncio de un alto el fuego completo y total entre Israel e Irán el 23 de junio de 2025 por parte del presidente Trump, los futuros del crudo en Estados Unidos cayeron más de un 3,6%, llegando al Brent a $68.92 por barril y el West Texas a $66 por barril, su nivel más bajo en 2 semanas. La caída fue de hasta un 5% en operaciones tempranas, impulsada por la reducción del riesgo geopolítico tras 12 días de conflicto y ataques a instalaciones nucleares iraníes. Pese al optimismo inicial, Trump acusó a Israel e Irán de violar el alto el fuego. En particular, criticó acciones israelíes justo antes o después del acuerdo. El mercado, tras una sesión en la que ambos contratos perdieron más de un 7%, reaccionó rápidamente. El petróleo retornó a niveles previos al conflicto y el enfoque se centró en el estrecho de Hormuz, por donde transita casi una quinta parte del suministro mundial. El WTI representó una oportunidad técnica de rebote, aunque persistía la cautela por posibles escaladas o incumplimientos futuros. ¿Más información, Ada? El martes, el principal negociador comercial de Japón declaró que aún no se ha fijado la fecha para la próxima reunión ministerial con Estados Unidos, aunque permanece la intención de negociar antes del 9 de julio, fecha en que un arancel del 10% sobre productos como autos, acero y aluminio aumentará al 24% si no se llega a un acuerdo. Japón ya ha enviado a su negociador a Washington en 6 ocasiones en busca de una prórroga arancelaria y mientras tanto trabaja para definir un calendario que evite mayores tensiones comerciales. La imposición arancelaria de 24% entraría en vigor el 9 de julio y cubriría el resto de productos japoneses a menos que ambos países concreten un acuerdo. La postura de Japón es clara, no impondrá una fecha límite rígida a las conversaciones, reforzando su solicitud de diálogo fluido y flexible para evitar escalada en tensiones comerciales. Ámbito.com y en línea a la información que compartíamos antes, la tregua entre Israel e Irán calma los mercados, suben las bolsas y bajan el dólar y el petróleo. Como lo decíamos, el petróleo cae casi 4%, las bolsas mundiales suben y el dólar retrocede hoy después de que el presidente de Estados Unidos dijera que se había establecido un alto al fuego y tras los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana. Por mencionar y remarcar, los futuros del crudo Brent bajan $2,56 o un 3,6%, mientras que el crudo estadounidense, el WTI, desciende 2,45, también un 3,6%. Ambos contratos perdieron hasta un 5%. El mandatario republicano acusó a ambos países de violar el alto el fuego horas después de anunciarlo. No me gustó que Israel descargara justo después de que hiciéramos el acuerdo. No tenían por qué descargar y no me gustó que las represalias fueran muy fuertes, dijo hoy Trump. El ministro de Defensa iraní, por su parte, había manifestado que había ordenado a sus fuerzas armadas organizar nuevos ataques contra objetivos en Teherán en respuesta a lo que dijo eran misiles iraníes disparados en una flagrante violación del alto del fuego. Por su parte, Irán negó haber lanzado misiles. Ámbito.com también da cuenta que la implicación directa de Estados Unidos en la guerra centró la atención de los inversores en el estrecho Hormuz, una estrecha vía navegable entre Irán y Omán por la que fluyen entre 18 y 19 millones de barriles diarios de crudo y combustibles, casi una quinta parte del consumo mundial.
Nuestra sensación es que la resolución más rápida de lo esperado del conflicto de Medio Oriente genera expectativas de una resolución más rápida de los aranceles y los acuerdos comerciales. Sin embargo, por ahora, los mercados de renta variable disfrutaban de la relajación de las tensiones geopolíticas. Los envíos de riesgo repuntaban, los futuros del Standard & Poor's 500 subían 1% y los del Nasdaq un 1,3%. Así que algunos indicadores están como de alguna manera reacomodándose tras este anuncio que pone de cierta manera paño frío al escenario internacional. Recordemos que el conflicto bélico entre Israel e Irán y con la intervención de los Estados Unidos había disparado de manera considerable muchos de los indicadores económicos en el mundo y las expectativas y la alta incertidumbre habían sido también muy, muy altas. Ada, como es habitual, antes de seguir compartiendo información de lo que está pasando a nivel regional, esta vez tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que compartir la cifra del día, como es habitual, y hoy, ¿qué vamos a remarcar? 7.500 millones de dólares en oportunidades sin aprovechar tiene España para exportar a Paraguay, con potencial en vehículos, neumáticos, medicamentos y una variedad de productos. Es importante fortalecer este relacionamiento, comentó Natalia Cáceres, agregada comercial de Paraguay en España. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y obviamente en todas nuestras redes, en la página web, pueden encontrar todos los contenidos que hacemos desde la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Podemos recordar cuáles son las redes, Ada? Tenemos Facebook, Instagram, X, LinkedIn y también nuestra página web que es www.mf.com.pi. Y TikTok. TikTok Vos sos la también. Próxima protagonista. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más información económica aquí en Economía 1000. ¿Y qué está pasando a nivel regional? Tenemos que hacer un rápido paneo de lo que está pasando en Brasil, Argentina y también Uruguay en materia económica. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con Agencia Brasil, el boletín Focus del Banco Central de Brasil, publicado el 23 de junio de 2025, proyecta una inflación de 5,24% para 2025, frente al 5,25% de una semana atrás y el 5,5% estimado hace 4 semanas. Para 2026 y 2027 se mantiene estable en 4,5% y 4% respectivamente. La tasa Selic actualmente en 15% tras la reciente suba desde 14,75%. Se prevé que bajará a 12,5% en 2026 y a 10,5% en 2027. En cuanto al Producto Interno Bruto, el mercado anticipa un crecimiento de 2,21% para 2025 frente al 2,2% de una semana atrás y el 2,14% hace 4 semanas. Para los siguientes años, la proyección es de 1,85% en 2026 y 2% en 2027. Finalmente, la cotización del dólar se prevé en 5,72 reales por dólar al cierre de 2025, tras estimaciones anteriores de 5,77 real por dólar hace una semana y 5,80 real por dólar hace un mes. Para 2026 y 2027 se proyecta en 5,80 real por dólar y 5,75 real por dólar respectivamente. Y de Brasil nos vamos a Argentina, porque mencionábamos hace semanas atrás de que algunos de los indicadores no están acompañando actualmente a la economía argentina y a el aumento de la tasa de desempleo en el vecino país. Ahora se suma que Argentina creció un 5,3% interanual en el primer trimestre de 2025. Esta cifra es levemente inferior al 6,1% que estimaba la mediana de analistas de Bloomberg y menor al 4,9% proyectado por JP Morgan Securities. El avance se sustentó en un consumo privado que creció 11,6%, las exportaciones que se expandieron un 7,2% e importaciones que se dispararon un 42,8%, mientras que el consumo público retrocedió 0,8%. De acuerdo con Bloomberg en línea, para este 2025 los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento del 5,5% luego de una contracción de 1,7% del año pasado. En tanto, el relevamiento de expectativas del mercado
comunicado del Banco Central de la República Argentina estima una expansión del Producto Interno Bruto de 5,2% este año y de 3,5% en 2026. Y de Argentina nos trasladamos a Uruguay. Ámbito nos informa que la zafra de arroz 2024-2025 en Uruguay alcanzó un volumen histórico con 182.000 hectáreas sembradas y un rendimiento promedio de 9.407 kilogramos, resultando en una producción cercana a 1.700.000 toneladas, la mayor en su historia. Este impulso elevó al sector agropecuario, que creció un 4% interanual en el primer trimestre, mientras que el PBI nacional avanzó un 3,4%. La Asociación de Cultivadores de Arroz y Cuatro Molinos acordaron un precio provisorio récord de $11,05 por bolsa de 50 kilogramos, complementando con un crédito adicional de $0,45 gestionado por la industria, resultando en un ingreso neto aproximado de $11,50 por bolsa. Esta cifra representa una caída de casi $6 frente al precio de cierre de la zafra anterior, impactada por la reaparición de India en el mercado a partir de septiembre y octubre. Y este espacio es uno que me encanta dentro de lo que tenemos en Economía Mirada, porque vamos a compartir conceptos económicos. Y antes me gustaría recordar, porque vamos a introducirnos a los impuestos más importantes que rigen en Paraguay. Y recordemos que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es la entidad recaudadora que se convirtió justamente en la DENIT tras la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación en ese entonces y la Dirección Nacional de Aduanas, y hoy convertida en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y es donde se recaudan todos los impuestos, todos los tributos provenientes tanto de lo que se genera a nivel interno como también del comercio exterior. Así que parte de lo que y de la función que tiene la DENIT es justamente eso, ser la entidad recaudadora del Estado que permite el financiamiento del proyecto, mejor dicho, del presupuesto general de la Nación todos los años. ¿Cuáles son algunos de estos impuestos importantes? Habrán escuchado el IRE. El IRE es el impuesto a la renta empresarial y es un tributo que grava las rentas, beneficios o ganancias generadas en Paraguay por actividades económicas de todo tipo. Decimos todo tipo cuando hablamos de las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios. No se incluyen las rentas ya alcanzadas por el impuesto a la renta personal. Existen varios regímenes para liquidar el IRE según el tamaño y la actividad de la empresa. Mencionamos régimen general, simple para medianas empresas, resimple para pequeñas, renta neta presunta, renta neta en operaciones internacionales y regímenes especiales. Estos mecanismos buscan adaptar la carga tributaria a distintas realidades empresariales. Y en mayo de 2025, y de acuerdo con los datos de la DENIT, del total de 3,2 billones de guaraníes de recaudación en concepto de tributos internos, el 37,9% fue generado por el IRE. Ahí vemos la importancia justamente de este impuesto a la renta empresarial dentro del conjunto de impuestos recaudados por la DENIT, y solamente estamos hablando de tributos internos. También habrás escuchado, Ada, oyentes, sobre el impuesto a la renta de no residentes o INR. ¿Qué es el INR? Se aplica a las rentas, ganancias o beneficios que obtienen personas físicas, jurídicas o entidades que no residen en Paraguay cuando realizan actividades comerciales, industriales o de servicios en el país. Son contribuyentes del INR quienes estén domiciliados o constituidos en el exterior y no cumplan con la condición de residentes, aún si operan mediante representantes en Paraguay. La tasa del INR es del 15%, pero varía según el tipo de ingreso. En la mayoría de los casos, como intereses, transporte internacional, servicios digitales, seguros o espectáculos públicos, se grava con una base imponible del 30%. En casos específicos, como el arrendamiento de inmuebles, la base alcanza el 50%. Y el impuesto a la renta de no residentes también están alcanzados, de hecho, todas las remesas de sucursales de empresas extranjeras y cualquier otro pago hecho al exterior no contemplado expresamente en la ley. Tengo más de los impuestos, pero eso vamos a ir abordando en los siguientes días, porque se me preguntarán, ¿y qué hay del impuesto al valor agregado? ¿Y qué hay del impuesto selectivo al consumo? También vamos a ir explorando mañana, así que la promesa está hecha con respecto a estos conceptos económicos. Ada, seguimos con información, esta vez a nivel nacional.
De acuerdo con ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene previstas varias subastas de bonos del Tesoro en el mercado local. Este miércoles 25 de junio será la segunda colocación del año después de una primera emisión en marzo por 262.000 millones de dólares, unos 32.7 millones de dólares. A lo largo de 2025, el MES cuenta con más de 155 millones de dólares en bonos disponibles para futuras ventas, previstas también para el 24 de septiembre y el 26 de noviembre. Al 31 de mayo circulaban en el mercado paraguayo bonos por 7.3 billones de guaraníes, unos 928.3 millones de dólares, emitidos entre 2018 y 2025. El 75,48% de este total está en manos de bancos, financieras y cooperativas, mientras el Fondo de Garantía de Depósitos tiene el 13,20%, los inversores institucionales el 6,19%, personas físicas el 0,34% y personas jurídicas el 4,79%. Y si también vamos a otra información económica nacional, esto se origina desde valoragricola.com y se utilizan datos estadísticos del Banco Central del Paraguay y de acuerdo con el último reporte del BCP, las exportaciones de los cereales, maíz, trigo y arroz experimentaron un crecimiento en el acumulado de enero a mayo de este año, tanto en volumen como en valor. En conjunto, estos tres rubros generaron ingresos por 173,4 millones de dólares en los primeros 5 meses de 2025. El maíz lideró en términos de volumen y valor y con 2.400 toneladas exportadas que representaron un ingreso de 93,3 millones de dólares. Le siguió el trigo con 55,1 millones de dólares por 226.000 toneladas comercializadas. El arroz, por su parte, registró ventas por 28 millones de dólares equivalentes a 87.600 toneladas. En comparación con el mismo periodo 2024, el desempeño exportador fue especialmente favorable para el trigo, que tuvo un incremento de 95,1% en volumen y 28,9% en valor. Por su parte, el maíz también mostró un fuerte repunte con un crecimiento de 29,3% en volumen y 33,4% en valor. En el caso del arroz, el aumento fue de 51,2% en volumen y de 15,2% en valor. Estos datos conforman la relevancia del sector en la estructura exportadora nacional, no solo como generador de divisas, sino también como eslabón clave en el desarrollo económico y productivo de regiones agrícolas del país, destaca valoragricola.com. Más información, Ada, antes de terminar. De acuerdo con el portal de Mil Noticias, el 24 de junio de 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó la necesidad de contar con un regulador firme o un competidor estatal como Petropar para proteger a los consumidores frente a posibles abusos en los precios de los combustibles. Resaltó que la tregua entre Israel e Irán está haciendo que los precios del petróleo regresen gradualmente a niveles previos al conflicto. Fernández Valdovinos explicó que disponer de un regulador en medios de pagos y del Estado como participante activo en el mercado energético es esencial para frenar incrementos injustificados e impulsar condiciones equitativas en el mercado nacional. Y como es habitual, y compartimos aquí también en Economía MIL, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis y que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en el digital del mismo medio. Y en esta edición se aborda la inflación alimentaria en Paraguay supera gran parte de economías de la región. Este es un reporte extraído del Banco Mundial que realiza un monitoreo sobre la inflación alimentaria dentro o en el marco de lo que se conoce como seguridad alimentaria y cuyos datos van reflejando y mostrando cómo está siendo la dinámica de la inflación en los países categorizados entre economías con bajo impacto, medio e incluso alto. Para el Banco Mundial, la inflación se refiere al aumento general y sostenido del nivel de precios en una economía. A diferencia de los cambios en precios relativos de bienes individuales, la inflación implica un alza promedio de precios, dice el artículo de la consultora. La medida más utilizada es el índice de precios al consumidor, conocida como IPC, que refleja los precios de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por un hogar típico. Sin embargo, su interpretación
importación requiere cautela, ya que factores como la composición del hogar, la cobertura geográfica y la frecuencia de las encuestas pueden variar entre países, dificultando las comparaciones internacionales y afectando su precisión en el tiempo. De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial, entre junio de 2024 y mayo de 2025, Paraguay presentó una inflación alimentaria interanual relativamente elevada dentro del grupo de países de ingreso mediano-alto, con niveles que lo posicionan por encima de varios países latinoamericanos, aunque lejos de los extremos observados en Argentina y Venezuela. Cabe destacar que el organismo clasifica a los países conforme con su ingreso nacional bruto per cápita y actualiza anualmente los umbrales correspondientes a cada categoría. Para el año pasado se consideró el ingreso medio alto, donde está Paraguay, a los países con un INB per cápita entre $4.516 y $14.005. Y así va clasificando a ingreso mediano bajo y de alto ingreso, que en el que no está Paraguay. El reporte del Banco Mundial, dado a conocer por el organismo, por el mismo organismo, mostró que en junio de 2024 la inflación alimentaria de Paraguay fue de 9%, la más alta si lo comparamos obviamente con Venezuela y Argentina. Y durante el primer semestre de 2025, Paraguay siguió manteniendo una inflación alimentaria interanual superior al promedio regional. En febrero subió a 4,9% y en marzo escaló a 6,4%. En abril y mayo, Paraguay reportó 4,9% y 4,3% respectivamente. Y como se ha expuesto a lo largo del periodo analizado, solo Venezuela, con datos incompletos, y Argentina mantuvieron sistemáticamente cifras de inflación alimentaria y se mantienen como casos atípicos, aunque Paraguay también se está ubicando como uno de los países que está superando el nivel de inflación si lo vamos comparando como con Perú, Ecuador y Colombia. Este artículo y otros artículos lo pueden leer ¿dónde, Ada? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y también en nuestra página web www.mf.com.py. Y también en nuestro Spotify. En Spotify buscando Economía a 1000 y YouTube. Así mismo, con el mismo nombre. Así. Y también, obviamente, tenemos el podcast de MF Economía, donde también hacemos análisis económicos, pero esa vez ya liderado por Manuel Ferreira. Así que ahí vamos complementando y tratando de llegar siempre con información, con conocimientos económicos a toda la ciudadanía, en pos de seguir construyendo eso que queremos hacer desde aquí, ¿verdad? Conocimiento, y que no le tengan miedo a hablar sobre economía. Bueno, no le tenés miedo, ¿verdad? No, claro que Me no. parece bien. Nosotras tenemos que despedirnos. Mañana seguimos con más Economía a 1000 y abordando temas económicos de relevancia, coyunturales y todo lo que está pasando a nivel internacional, regional y de Paraguay. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.